Bueno, muy buenas tardes, Shabbat Shalom a todos los que nos escuchan en esta hora. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Oseas 2. Y como título vamos a ponerlo como Fidelidad quiero. ¿Quién lo dice? El Eterno. Fidelidad quiero. ¿Listo? Si le podemos poner un título a este estudio de Oseas capítulo 2. Y quiero que lo abran conmigo en esta hora, ¿vale? Quiero que lo estudiemos. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Oseas, capítulo número 2. Ya estudiamos Oseas 1, para que lo busquemos por aquí en YouTube, las redes sociales. Que quiera continuar con este estudio, vamos a estarlo haciendo, culminando hasta el último capítulo. Entonces los invito a escucharlos, todos los estudios. Versículo 1. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Ruhama. ¿Listo? Los tenemos aquí. Recordemos que en el estudio de Oseas 1 los vimos, que quería decir que estos eran los hijos, ¿verdad? ¿Qué eran o qué? No pueblo. No pueblo mío, ¿cierto? Recordemos que esta partícula significa ¿qué? No. En hebreo lo aprendimos, que es no, ¿cierto? Y aquí sería no ¿qué? No compadecida. Y recordamos también ese término que era ¿quién? ¿La esposa de quién? De Oseas, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 1, es como un repaso para que lo podamos entender. Gomer significa en hebreo ¿qué? Término. ¿Listo? Término. O finalización. ¿Sí? O sea, lo que el padre estaba haciendo era haciendo como una terminación de su relación con su pueblo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Ruhama. En hebreo se escribe con J, Ruhama. O sea, a las otras tribus les está diciendo, a sus hermanas les está diciendo lo siguiente. Y vamos a ver el versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Listo? Hablamos de Oseas, hablamos de Gomer. Gomer simboliza la esposa de Oseas, que simboliza, Gomer simboliza también al pueblo de Israel. ¿Listo? Estamos hablando de lo que el padre estaba haciendo en ese momento por medio de la vivencia de Oseas, de tomar esta mujer como esposa. Y le dice contender, en otras versiones dice reprenderla, ¿sí? No es cogerla, no es de contienda ni de pelear, sino de reprender. Como vayan y le dicen a ella que ella fue la que se prostituyó, que ella fue la que se apartó. ¿Listo? Dice, porque ella no es mi esposa, en otra versión dice, no es mi esposa, ni yo soy su esposo. ¿Por qué? Ya le estaba dando un término a Gomer, ya le estaba dando un término, el Eterno le estaba dando un término al pueblo también. Le estaba diciendo, yo ya no soy su esposo y ella ya no es mi esposa. Le estaba emitiendo una carta de ¿qué? De divorcio. O en algunas versiones dice carta de repudio, que es lo mismo, ¿sí? ¿Y por qué se daba? Y lo vamos a ver en Deuteronomio 24:1. Era uno de los mandamientos, era algo que se podía hacer si la esposa hacía algo indecente, dice aquí, pero se refiere a alguna infidelidad, adulterio. Bueno, lo que vamos a ver más adelante dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hecho o hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá ¿qué?
carta de divorcio o carta de repudio, ¿cierto que sí? Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahorita vamos a ver cuáles son los pecados. En Jeremías 3:8 dice de la siguiente manera, en Isaías 51, perdón. Así dice Yahweh, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Quién es la madre ahí? ¿De quién estamos hablando? Israel. De Israel, estamos hablando de Gomer, ¿cierto que sí? También, pero también estamos hablando de que simboliza a Israel, o sea, las tribus esparcidas, ¿cierto que sí? Porque Oseas fue hecho, Oseas le habla a las 10 tribus que fueron esparcidas, las tribus del norte. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Que lo vimos en el capítulo 1. ¿Listo? Dice que por haber, que aparte sus fornicaciones de su rostro. ¿Qué es fornicación? ¿Será que solamente se refería al pecado sexual? Porque sí había pecado sexual también en el pueblo. Ellos lo que hacían era subir, hacían altares en lo alto y ofrecían sacrificios, ofrecían sus orgías también al dios Baal y a Astarot, también, que es la misma diosa Cera, que por el paso del tiempo pues ya hemos visto la historia, que va en proceso, pero es la misma. Cambia el nombre, pero es la misma. ¿Listo? ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Claro hasta ahí? Si tienen alguna pregunta o algo, explico más despacio, pero para que podamos entenderlo, entonces vamos así, porque el estudio es bastante largo. ¿Listo? Sus fornicaciones. ¿Qué quiere decir fornicaciones? Viene del hebreo saná, del estrón. Saná con Z. ¿Listo? No podemos... Sana, y no se refiere solamente a lo sexual, sino que significa ramera. Miren cómo le estaba diciendo. Y ahorita vemos que el padre tenía toda la razón de llamar al pueblo de Israel de esa manera. Y aún más, porque realmente se prostituyó de una manera que a veces no vemos como la magnitud y no vemos más allá de lo que el padre hizo. Porque el Padre es justo. Antes tuvo misericordia, porque hubiera podido no tener misericordia. Tenía muchas razones para no compadecerse de su pueblo. Como dice aquí, no compadecía. Bueno, dice que significa ramera, significa fornicación, por supuesto, y significa cometer idolatría. ¿Listo? Cometer idolatría, eso significa fornicación, ¿sí? Tenían sus dioses que aunque adoraban a Dios, también subían y adoraban a otros dioses, o sea, era una mezcla terrible, ¿sí? Y también dice que otro pecado era ¿qué? Adulterio. Adulterio. Era fornicación y también era ¿qué? Adulterio. ¿Y qué quiere decir adulterio? También lo vamos a ver también en el sentido sexual, pero también de la palabra en hebreo, el estrón, naab, N-A-A-A, así, con P al final y H. ¿Listo? Que significa adulterio, por supuesto, pero también significa apostatar. ¿Saben qué es apostatar? O sea, los dos pecados que más menciona la palabra encierran casi todo. ¿Listo? Apostatar, que también después lo encontramos, apostasía. Y apostasía, mire lo que significa. Significa deserción de la verdad. Deserción de la verdad. Significa apartarse, ¿de qué?
de la verdad, por supuesto, de los mandamientos de la Torá. Significa deserción, también significa salir, o sea, salirse de la verdad, salirse del camino, ¿sí? Y partir de alguna posición en que uno se encontraba anteriormente. O sea, apartarse de la posición donde estaba el pueblo de Israel, donde el Padre ya los había situado como un tesoro, como un pueblo escogido. Se salieron de ese estado para ahora estar con una carta de divorcio. O sea, se ha quedado prácticamente desprotegido. Y eso era lo que el Padre les estaba diciendo por medio de Oseas. Díganle a ella, que fue la que se prostituyó, que fue la que rompió ese pacto que yo había hecho con ellos, ¿sí? Por eso está hablando así. Vamos al versículo número 3. No sea que yo la despoje y desnude. ¿Listo? ¿Estamos ahí? No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació. Mire esto. Le estaba dando una advertencia. Le estaba diciendo, ya estoy cansado de sus maldades. Ya estoy cansado de sus fornicaciones. Ya estoy cansado de su idolatría. ¿Sí? Y le dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació. La haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Le advirtió y lo cumplió. ¿Listo? Si Israel no se apartaba de sus pecados, le sucedería lo siguiente. Ese despojar, no sea que yo la despoje, ese despojar significa, o viene el eslón hebreo, pashat, de la palabra pashat. Ay, Dios mío. Pashat, que es despojar. ¿Listo? Y ese despojar significa botín. Miren lo que le estaba diciendo ya el Eterno a las tribus de Israel, a las 10 tribus. Botín, le estaba diciendo, iba a ser como botín para otras naciones de sus enemigos. También dice presa, quiere decir presa, o sea, iba a ser presa de los enemigos. Y la iba a quitar y la iba a saquear. O sea, le iba a pasar de todo. Israel no escuchó. Lo vamos a ver. Pero en Jueces 2:11 dice esto que les estoy diciendo aquí, acerca de despojar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Después, en Jueces 2:11 está la siguiente palabra. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Ya se les había vuelto costumbre hacer lo malo. Pecaban y volvían, clamaban y vuelvo el Padre y reclamaban al Padre y el Padre los ayudaba. ¿Sí? Y ya se les había vuelto costumbre. Y mire lo que les pasó. Y sirvieron a los Baales. Está hablando de los Baales. Dejaron a Yahweh, el Dios de los pueblos que estaban... Dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Recordemos que la palabra fue que no se mezclaran, que no tomaran mujeres del pueblo donde iban a estar, o sea, de la tierra donde ellos iban a habitar, de los cananeos. Le dijo eso y eso fue lo primero que hicieron. A los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Ahí está la palabra, despojar. Robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. O sea, fueron despojados, fueron como presa, como botín, ¿cierto? Fueron robados y fueron vendidos. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían.
la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal. O sea, antes el Eterno estaba con ellos, ahora el Eterno era en contra. Como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Listo? Este Baal y este Astarot, vamos a ver un poquito de la idolatría. Y es que Baal era el dios supuestamente el de la cosecha, o sea, el que le daba que las cosechas fueran fértiles, que los ganados pues fueran fecundos. Le adoraban a él pensando que él era el que les daba esas bendiciones. Que tuvieran bastantes hijos, que fueran fértiles las mujeres. Y Astarot, o Astoret también puede ser, también era una diosa de la fertilidad y del amor sexual, supuestamente también. Entonces, que la conocemos como la diosa Cera también. Si quieren anotar esta cita, Baal era del antiguo Canaán y de Fenicia. O sea que Baal era un dios que encontraron ahí cuando ellos llegaron a la tierra del Canaán. Y lo primero que les dijo el Eterno era que no adoraran otros dioses y los adoraron. Y adoraron a Baal, ¿sí? Luego se extendió por todo Israel y lo vemos en Jueces 3:7. Luego se expandió también y lo vemos con Acad en Primera de Reyes 16:31 al 33, para que anoten y después, si quieren, lean así. ¿Primera de Reyes qué, perdón? 16:31 al 33. ¿Listo? O sea, eso se fue proliferando por tiempo. 16:31. O sea, que el Padre ya les había dado instrucción y le había extendido misericordia. Les había dicho. Pero no escucharon. ¿Listo? Dice que no sea que yo la despoje y la desnude. Estamos en el versículo 3, ¿sí? Ya vimos que era despojar. ¿Qué era despojar? Presa. Que fueran presa o botín de las naciones enemigas. ¿Cierto? Por haber adorado otros dioses. Y también dice que la desnude. Y ese desnudar quiere decir, o viene de la palabra, es la palabra en hebreo, que es dejar desnudo por extorsión o en desgracia. O sea, esto le iba a acontecer al pueblo. También quiere decir descubrir, manifestar y sacar. Descubrir, ¿qué es? Descubrir su pecado. Iba a quedar a la luz su pecado, no iban a poder tapar nada. ¿Listo? Y tiene una raíz. Tiene una raíz que es Aram. Aram, es una raíz primaria. Estamos hablando de desnudar, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, cuáles fueron las consecuencias de haber desobedecido, de haber sido infiel. Y esa raíz primaria era Aram, y que propiamente es ser o hacer estéril. Ser o hacer estéril. Mire cómo iba a quedar Israel. O sea, las consecuencias fueron bárbaras. Dice que la haga como un desierto. ¿Qué hay en un desierto? No. Soledad, ¿cierto? Sequedad, ¿cierto? Sequía. No hay vida. Esterilidad. Esterilidad no, que no va a ser fértil. O sea, en un desierto no hay fertilidad. ¿Listo? Por eso era tierra seca, árida, una tierra dura, polvo. ¿Qué encontramos en un desierto? Casi nada. O sea, había muerte prácticamente. Le estaba diciendo desde ahí, le estaba diciendo. ¿Cierto? Y en Jeremías 2:13 encontramos una palabra que dice que la mate de sed, ¿cierto? Dice que
Si no, ahí sea que la mate ese. Mire que en Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Cierto? Esa era la instrucción, el Padre era la instrucción es la instrucción del pueblo, su palabra. Pero si lo dejan a él, no hay instrucción y van a morir. Iban a morir. Dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, los iba a matar de sed también. ¿Listo? Estas son consecuencias. Sigamos con el versículo 4 y 5. Dice, ¿lo tenemos? Sí. Ni tendré misericordia de sus hijos. ¿De cuáles hijos? Lo amé. O sea, no pueblo mío, les digo. ¿Y no qué? No me voy a compadecer de él. Porque son hijos de ¿qué? Prostitución. Mire cómo la llama. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Sí? Ella pensó que todo esto, o sea, el agradecimiento, miren la ingratitud. El agradecimiento era para sus amantes. ¿Qué quiere decir amante? Su deleite. ¿Cierto? Sus amantes era que la idolatría, su fornicación, su adulterio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Su deleite, su querer, lo que ella escogió, lo que ella le gustaba, no lo que aborrecía Yahweh, por supuesto. Eso eran sus amantes. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Que sus amantes le daban ¿qué? El pan, ¿cierto? Que es el alimento, ¿cierto que sí? Que es la provisión. Quiso decir que él era el que le daba la provisión, el alimento. Y recordemos que también el pan también es la instrucción, también es la palabra. ¿Sí? La davar, la provisión, ¿cierto que sí? Y que él le daba también el agua, también. Dijo que él era el que le daba el agua, o sea, el que le decía por dónde caminar. Porque agua es mem, ¿sí? ¿Agua es qué? Mem. ¿Qué quiere decir qué? Caos también. Agua, pero también quiere decir caos. Y eso fue lo que le trajo. Caos. Y ese caos también es confusión. ¿Qué hay hoy en día en el mundo? Hasta hoy se vive. Esto no se ha cumplido en una parte, pero esto es para futuro. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué hay hoy en día con tantas religiones? Confusión. Caos. Eso fue lo que le trajo seguir a sus amantes. Caos y confusión. ¿Listo? Oseas 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, el Adón, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahweh y no la hallarán. Llegará el momento de que no la van a hallar. ¿Ese libro de qué es? De Oseas 8:11. Vale. Ahí mismo está. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. O sea, que iban a morir de sed. Iban a morir porque no tenían cómo guiarse. Porque el Eterno ya no estaba con ellos, no tenían cómo guiarse. Entonces, estamos viendo lo que ella decía que le daba a sus amantes. ¿Listo? Ahora otra cosa que decía que le daba era lana, ¿cierto? ¿Para qué sirve la lana?
¿Era qué? Vestido. Su vestido, ¿cierto? Para cubrirlos, para protegerlos del frío, del calor aún, ¿cierto que sí? De peligros, o sea, si lo vamos a lo espiritual, lo que hacía el Eterno era protegerlos. Los tenía ¿qué? Cercados, los tenía cercados, ¿cierto? Pero ella decía que esa protección venía era de sus amantes, de sus dioses. ¿Listo? Y en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí habla de la lana como la blancura, como la pureza que tenía el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero que ya no iba a volver a tenerla hasta un tiempo después. Isaías 24, del 4 al 5 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Está hablando de Yahweh. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Habla de protección. ¿Listo? Vamos en la lana. ¿Qué sigue? Lino. El lino. Mire que la palabra más usada para referirse al lino en sí es la planta, ¿no? Es una planta. Ahorita la vamos a ver. Y está especialmente relacionada con las vestiduras sacerdotales, ese lino. ¿Sí? O sea, que ellos dejaron los sacerdotes que realmente hablaban la palabra, la verdad, y consiguieron otros sacerdotes. De las 8 vestiduras, el Eterno estableció que el 50% debía ser exclusivamente de lino, las vestiduras sacerdotales, ¿sí? Y aunque tenían pues otros materiales, pero el 50% era de lino. Recordemos también que la palabra para lino se refiere especialmente pues a la planta donde se extrae esta fibra y la conocemos como en hebreo shesh, con una shin. Shesh. Así, ¿listo? Y también hay otra que es pish, también viene de la misma, pishtak. ¿Sí? La vemos ahí, que significa lino, resaltando pues con relación a los sacerdotes y al servicio de los sacerdotes. Esa palabra significa debilidad. Esta. Perdona, la de abajo. Significa debilidad. Viene de una raíz. Pash. Esa es la raíz. Pash. P-A-S-H. Pash. Que significa debilidad. Y que tiene una raíz también que significa desintegrarse. Significa lino. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? Que eso fue lo que pasó prácticamente con los sacerdotes. Se desintegraron. Prácticamente se borró casi los sacerdotes dentro del pueblo. Ya no había sacerdotes que hablaran la verdad. ¿Listo? Ahí viene alterado el sacerdocio. Sí, no, ¿Sí? no, sí, Perdón, sigue, tranquilo. Es que se me salió. No, pero está bien. Habían alterado el sacerdocio cuando ellos pecaron. De lo primero que hizo Jeroboam fue colocar sacerdotes Sus nuevos propios sacerdotes. a Baal, a sus ídolos. Eso. Sí. Ellos lo colocaron ellos mismos. ¿Sí ve? O sea, ese lino se refiere a que ellos decían, nosotros mismos podemos colocar pues los sacerdotes.
a nuestra manera, no como el Eterno había estipulado que fuera, para que les dijeran lo que ellos querían escuchar. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Qué más era? Que decía ella que le daba a los amantes. Luego dice que también Que el aceite. a cambio de aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Qué tipifica el aceite? ¿Qué se supone que le daba a los amantes? La riqueza también quiere decir. Viene del letras con Shin. Porque tiene la tilde en Shem. Shem. ¿Listo? Es aceite. Y del estrón 80-80, que es grasa. ¿Sí? O sea, le vamos a ver, es literal, es grasa, ¿no? Es especialmente líquida. La del olivo, como dice ahí, y a menudo pues perfumada. Pero significa también riqueza. O sea, ella decía que las riquezas venían era de sus amantes. Y le agradecía era a sus amantes por sus riquezas. También significa bálsamo. ¿Qué es bálsamo? Como para curar, ¿cierto que sí? El ungüento también es como la sanidad. Entonces ella decía que la sanidad venía era de esos dioses también. Miren todo lo que le atribuía a sus dioses. O sea, prácticamente era todo. Cuando el padre era el que le daba. Todo lo que le proveía el padre. El padre se lo gastaba pero con sus amantes. No, qué terrible. También significa fama. ¿Era famoso el pueblo de Israel? Claro. Las naciones enemigas le tenían terror. ¿Cierto? Enfrentarse con él les tenían terror porque sabía que tenían un Dios fuerte, un Dios grande. ¿Sí? También significa fértil. ¿Era fértil? Claro, lo mejor lo tenía el pueblo de Israel, ¿no? Claro. Significa gordura, grueso, manjar, comidas, todo lo que ella quisiera, lo tenía. ¿Tenía de qué quejarse? No. Y también dice que también le proveía la bebida. En algunos dice que es vino, ¿sí? En otras versiones dice bebida. Pero entonces, si lo vamos a ver como bebida, viene de la palabra shikui. Mire que todas vienen con shin. A ver. Ya se las escribo aquí. No quiero borrar esto. Ya que se extraña, si se escribe Shi, doble C, Shikui, así, ¿listo? ¿Qué quiere decir bebida? Y esa bebida la encontramos el significado como humedad, refresco, bebida o refrigerio. Y ese refrigerio es descanso, si lo llaman a lo espiritual es descanso y reposo. ¿Cómo vivía el pueblo? En descanso y tenía su reposo, tenía sus fiestas, ¿cierto que sí? Tenían sus fiestas. Y ella decía que era ¿quién? Baal, el que le daba todas esas cosas. También lo encontramos como vino. Esa bebida en otras versiones la encontramos como vino. Y recordemos que el vino también se refiere a su gozo, a su alegría, ¿cierto? De tener a un Dios que le daba todo, ese amor de Dios hacia él, hacia ella. Y en Isaías lo encontramos así, como ese gozo. En Isaías 24, del 7 al 10. Dice lo siguiente: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar.
La sidra le será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. O sea, lo que tenían era ya amargura. ¿Sí? Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Lo que después les pasó. ¿Sí? Y también habla que el vino también era una ofrenda. O sea, lo que hacían era llevar esa ofrenda al altar y había otra ofrenda, a veces era un cordero, pero derramaban ese vino y era el mejor de los vinos, tenían que llevar el mejor de los vinos y ser derramado allá sobre el altar, ¿sí? Pero en Isaías dice que ese vino ya estaba mezclado con agua, o sea, ya había profanado el templo, ya habían hecho ofrendas que no debieron haber hecho y ya sus ofrendas ya no eran aceites, ¿sí? Porque ellos llevaron ya ofrendas a otro lado, ¿sí? Sigamos en el versículo 6 y 7, ya casi terminamos. 6 y 7. Por tanto, dice aquí, por tanto de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré. Una pregunta, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Quiero que nos quede como claro, ¿vale? Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallarás sus caminos. ¿Está hablando acerca de quién? ¿A quién le iba a hacer todo esto? Así a Israel, ¿cierto? ¿Sí? Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ese primer marido era Israel. El Eterno. El Eterno. Pero el Eterno ya le había dado carta Ya. de divorcio. Ya lo había desechado. Por su infidelidad. Dice que la rodearé. Y ese rodear es suk, con K. S-U-K. Que significa rodear. Y puede ser para tres cosas. Para tres cosas. Para encerrarla para protección. O sea, rodear era encerrar para protección. ¿Dónde dice rodear? Versículo 6. Estamos viendo el versículo 6 y 7. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos. O rodear puede ser para encerrar para protección, para formación o para restricción. ¿Sí? Tres cosas. Para protección, para formación o para restricción. ¿Sí? Y se refiere a los espinos. Los espinos no era que los chuzaban como los matorrales, no. Los espinos eran las naciones enemigas, que eran como espinas. Y lo vemos en Josué 23, del 12 al 13. Josué 23, ¿qué dice? A ver, dice así: porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraes matrimonio con ellos, y se juntan con ellos, y ellos con ustedes, ciertamente saben que el Adón, vuestro Elohim, no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes. Está hablando que Josué, ¿sí? Ya había una advertencia que no se juntaran con ellos, que no tomaran esposas de ellos. ¿Se acuerdan que lo vimos al comienzo? ¿Sí? Sí. Entonces, si lo hacen, dice aquí, serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en vuestros costados y como espinas en sus ojos. ¿Y se imagina una espina en los ojos? O sea, la opresión de los enemigos iba a ser terrible, ¿sí? Hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Adón, vuestro Elohim, les ha dado. ¿Sí? Y Sir significa espinos. Sir. Mire que tiene mucho que ver, ¿no? Sub significa rodear y Sir significa espinos.
¿Listo? Espinos. Y esos espinos también viene de la palabra una raíz sirá. Sirá. Le agregas una A y tilde la. Ah, no, es con K. Sirá. Así. Que significa hervir. Olla y también significa espina. Entonces, si significa hervir, ¿se imagina lo que iba a pasar con el pueblo? Dice que lo rodearé de espinos su camino. Y también dice, y la acercaré con seto. Ese seto es como con plantas, también, como cercar también como con plantas. Eso se refiere a una cerca de plantas. Y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes. ¿Qué es amantes? ¿Sus qué? Sus dioses. Sus dioses, su deleite. Todo eso es amantes, ¿sí? Los seguirá y no los alcanzará. Los buscará. Y esa palabra buscar aquí es bakash. Bakash. Yo la escribo. Bakash con SH al final, con una Sh. ¿Sí? Bakash. Y ese buscar es afanarse. O sea, lo que ella iba a hacer después de esto era buscar a sus dioses, a sus amantes. Y ese buscar era afanarse, era consultarlos. Y era mendigar, mire esa palabra. O sea, les mendigaba. ¿Sí? Y les suplicaba. Ese bakash es mendigar y suplicar. O sea, iba a ir atrás de esos dioses a mendigarles y a suplicarles. Lo que no hacían con el Eterno lo iban a hacer era con sus dioses. Y dice que no los iba a ¿qué? Hallar. O sea, que ellos no les iba a responder. Eran simplemente ídolos. ¿Cierto? Y no les iba a responder al pueblo. Y lo que dice ahí entonces ella dirá que iré y me volveré a mi primer ¿qué? Marido, mi primer esposo, porque mejor me iba entonces que ahora. Lo que dijo el hijo ¿qué? El hijo pródigo. Cuando le iba mal, cuando ya estaba arrastrado, vuelto nada, se había gastado todo perdidamente, entonces dijo, mejor me iba con mi padre, ¿cierto? Allá estaba bien, me volveré a él. ¿Listo? Y el versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ya lo vimos, ¿cierto? Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, el Eterno le dio todo. Y lo que ella hizo fue dárselo a sus ídolos, ¿cierto? Y recordemos que estos ídolos eran imágenes y lo que ellos representaban era el trigo, ¿sí? El vino y el aceite, la seguridad y el bienestar de Israel. El versículo 8, vamos al versículo 8, ¿cierto? Vamos diciendo que ella no reconoció que el Eterno le daba el trigo, el vino y el aceite. 3 cosas. Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, el Eterno le daba todo y ella iba y se lo ofrecía a sus ídolos. ¿Pasa hoy en día? Dice la palabra que toda buena dádiva viene de ¿dónde? Todo lo bueno ¿de dónde viene? Del Eterno, ¿cierto que sí? Todo lo bueno viene de Él. O sea que nosotros recibimos buenas cosas. Pero ¿qué hace la gente? Va y lo ofrece a sus ídolos. Pero no reconoce
que es Dios, que es el Eterno el que da todo lo bueno, ¿cierto? Todo lo bueno lo da Él. Y ellos iban y adoraban, pues rendían culto a Baal. A Dios también y a Baal también al mismo. Hacían lo mismo. En la cita. Creo que es Jeremías 2:23, dice lo siguiente. Dice una cita como para apoyar ahí. ¿Cómo dices? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mire lo que decía ella. Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, le dice el Eterno. Dromedaria, ligera que frecuentas sus carreras. Asna montés, le dice así, asna montés acostumbrada al desierto. Dale, estaba en el desierto. Le iba mal, pero no le importaba estar en el desierto. Y hoy pasa, hay gente que no le importa, le va mal y le va mal y le va mal, están en el desierto y le va mal, pero aún así no reconocen nada. Que respira como quiere, de su ocasión, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, la hallarán en su mes. O sea, defiende tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, Hase perdido la esperanza, en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos tengo que ir. Necio, ella, o sea, como haciéndola entrar en razón, pero ella dice, no, yo tengo que ir tras de ellos. Ciega, como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Que dicen al leño, mi padre eres tú. ¿Qué es el leño? De donde hacen las estatuas y los dioses, leño. Dicen al leño, mi padre eres tú. O sea, ese es mi Dios. Y a la piedra, tú me has engendrado. Imaginen lo que le decían los padres. Pues me volvieron la cerviz y no el rostro. O sea, se endurecieron. Y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos. Hasta descarada. Le iba mal, adoraban a quien quería, a otros dioses, pero endurecían su corazón y cuando ya estaban que ya no podían más, entonces decía, líbranos, líbranos. ¿Qué pasa hoy en día? Lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos viendo? La palabra es, no tiene tiempo, ¿cierto? Ingratitud. La ingratitud lleva a la infidelidad. Acuérdense de esto. La ingratitud lleva a la infidelidad. Ser ingrato, no ser agradecido con Dios, lleva a la infidelidad. Y uno lo cree pequeñito. Uno cree que la ingratitud, es una palabra, pero la ingratitud lleva a la infidelidad. Porque le daba todo lo que ella necesitaba. Todo, absolutamente todo. Pero ella se fue tras sus amantes. Le dio fuerzas. Hoy en día, le dio fuerzas. Pero las fuerzas se las dedicó a sus baales, a sus deleites. Como hoy en día, el pueblo tiene sus fuerzas, su tiempo, su trabajo. ¿Quién se lo ha dado? El Eterno. Sus dones. ¿Quién se lo ha dado? El Eterno. ¿Cierto? Todo se lo ofreció. Su riqueza, su valor, su hermosura, su juventud. Y todo se lo dedicó a sus baales. Y sus baales lo que hicieron fue volverla, la destrozaron. La volvieron terrible para que ella pudiera reconocer y volver al Padre. Versículo 9, 10 y 11. Por tanto, de Oseas, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Esto es castigo, o sea, eso es lo que estaba. Y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Dice, tomaré de vuelta ¿qué? Mi trigo a su tiempo, ¿cierto? Y ese trigo tiene trigo o grano tiene una derivación del Strong 1711, que es dagá. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra dagá que el profe nos enseñó? ¿Se acuerdan qué es? Peces. Peces, pero también significa ¿qué? Muchedumbre. Sí, multiplicación. Eso significa multiplicación. Dice, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. El vino tiene una derivación en sentido de expulsión. El vino tiene una derivación que quiere decir expulsión. O sea, que la iba a expulsar, pero la iba a multiplicar en su tiempo. En el tiempo que el Padre quisiera. ¿Cierto? Y dice... y también dice que tiene... el trigo también tiene el significado también de expulsar. La lana y el lino que habla ahí también dice que ya no tendrán más protección. O sea, y los sacerdotes y profetas también que habla del lino, ya no habrían sacerdotes o profetas verdaderos que los guiaran. Cuando ellos clamaban, pues se levantaba un profeta. Pero ya aquí, ya era carta de repudio. O sea, ya no tenía salvación prácticamente el pueblo. Isaías 1, del 12 al 20. Dice que ya no podrían celebrar ¿qué? Fiestas, ni Shabbat, ni festividades, ¿cierto? Que iba a hacer cesar su gozo. ¿Qué son las fiestas para nosotros? El gozo, ¿cierto que sí? Pero lo haría cesar. Isaías 1, del 12 al 20 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. Está diciendo Isaías un reclamo. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. O sea, ya no aguantaba el Padre. Sus ofrendas, nada lo quisieran. Y por más que celebraran fiestas, el Padre ya no lo iba a tolerar. No quería nada de eso. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Miren lo que se les convirtió las fiestas. En iniquidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lávese y límpiese. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado y hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Todo esto estaba pecando Israel. Por eso el Padre, si violaban estos mandamientos, ¿cómo nos iba a escuchar el Padre o cómo iba a recibir el Padre las ofrendas? Con sus manos manchadas, sus manos, ¿cierto? Manchadas de sangre, dice aquí. Y esto era lo que el Padre estaba haciendo. El versículo 21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? O sea, le dice nuevamente que es una
ramera. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, lo que yo les había dicho. Esa era una ofrenda, era una libación. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Miren lo que estaba sucediendo. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Más pecados y pecados y pecados. Dice que también vendrá locura. ¿Cierto que sí? Dice ahí el mismo versículo que viene locura. Y su locura, o sea, su desnudez, viene de la palabra herba, con B chiquita, con B de vaca. Y herba quiere decir desgracia. Y lo que les decía ahorita, que viene del Strong 61-72, que también es confusión. O sea, esa locura se refiere que iba a venir confusión. Una consecuencia de su infidelidad. Y lo vemos en Deuteronomio 28-28, en las maldiciones de la desobediencia. Y dice así, Yahweh te herirá con ¿qué? Locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Sí? Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. O sea, estaba ciega también. Iba a ser confundida, ciega, ¿cierto? Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y otros habitarán en ella. Plantarás viñas y otro disfrutará de ella. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti. O sea, lo iban a despojar. La iba a despojar y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos. O sea, será robado. Y no habrá quien te rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Y tus ojos lo verán. Y desfallecerás por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. Ya perdió hasta las fuerzas. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Ya se lo había advertido? Claro. Y lo último que le dice, y enloquecerás a causa de lo que verán con tus ojos. Se parece mucho a las maldiciones de Deuteronomio. Esas son las maldiciones de Deuteronomio 28. Ya el Padre se las había dicho hace con Moisés, ¿cierto? Pero lo pasaron por alto, solo escucharon, pero no obedecieron. Dice que descubrir, ¿qué es descubrir? Galá. Viene la raíz primaria, galá, con tilde en la A, galá. Descubrir, que es desnudar, específicamente en sentido deshonroso, o sea, como físicamente, pero por implicación significa desterrados. Descubrir significa que los iba ¿a qué? A desterrar. ¿Y qué quiere decir? Desterrados y cautivos, que usualmente se les desnuda, o sea, se les desnuda, a esos desterrados se les iba a desnudar, pues físicamente, pero también espiritualmente, o sea, no iban a tener esperanza prácticamente. Y el versículo 12 y 13 dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh. ¿Qué es talar? Cortar. Y viene del Strong, la palabra hebrea karat. Karat. Con T.
H. ¿Sí? Carat, ahí la vemos, ¿sí? ¿Qué es cortar? O rebanar. ¿Mm? Cortar. Que cortar es cercenar, rebanar, ¿sí? Separar. Pero también por implicación significa destruir o consumir. Destruir o consumir. Y específicamente se refiere al pacto. Dice el Strong que se refiere al pacto. O sea, el padre iba a cortar su pacto, ¿cierto? Hacer separación. Dice, haré talar sus vides y sus higueras. Y hay una cita en Lucas 13, del 6 al 9, una parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ahí habla de ambas, ¿no? De sus vides, sus viñas y su higuera. Lucas 13, 6 al 9. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Le dijo, ¿qué? Córtala. Dice, si no había fruto bueno, córtela. Y eso fue lo que hizo el padre también. Porque le dijo, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Adón, déjala todavía este año. O sea, le pidió misericordia. Le pidió misericordia y aún así el pueblo no escuchó. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, le dé más... tanta la misericordia del padre extendiéndose, dándole, no dejándola abandonada, pero ella no escuchó. Y si eres fruto bien, y si no, pues la cortaré después. Entonces, cortar es que ya no había, que el pacto estaba roto. Y dice que mis salarios son, o sea, que esas vides, esas higueras que se refiere a los hijos, al pueblo, ¿sí? Que era el salario de la ramera. O sea, ella es, ¿sí? Mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y el salario viene de la palabra enna, con T, E-T-N-A, enna, que es un regalo, pero también quiere decir como pago por prostitución. Imagínense, estaba reclamando un salario por su prostitución, estaba reclamando algo que no. O sea, irónico, ¿no? Dice también que lo comerán, ¿sí? La reduciré a un matorral. O sea, un matorral es algo que solo hojas y plantas, un matorral, que no tiene fruto de nada, ¿cierto? Y las comerán las bestias del campo. Y ese comer significa consumir o destruir o devorar. O sea que las bestias del campo la iban a devorar, pero no se refiere solamente a lo físico, sino que se refiere a sus enemigos, que se la iban a comer, la iban a devorar. Dice que se iba dale, vuelvo a leer aquí para que no. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Y ese olvidar es extraviar. Tengámoslo en cuenta. Pero aquí viene su misericordia. Hasta aquí es como el castigo y lo que le iba a pasar al pueblo. Y aquí ya comienza su misericordia. En el versículo 14 y 15 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ese atraer es seducir y apartar.
O sea, atraer es seducir y apartar. Y dice que la llevó al desierto. ¿Cómo es en hebreo el desierto? Midbar, ¿cierto? Midbar, ¿sí? Y desierto no significa solamente soledad, significa también pastorear y significa habla, ¿sí? El desierto, Midbar. Y viene de una raíz primaria que es dabar. ¿Qué es la dabar? La palabra. O sea, en el desierto el Eterno iba a hablar al corazón, al alma de su esposa, del pueblo, ¿cierto? La llevaré al desierto y después de la salida de Egipto, dice acá que después de la salida de Egipto, como un tiempo de amorosa intimidad, lo dice en Jeremías 2:22, dice que le hablaré al corazón. Y corazón, pues ya sabemos que es lo que veíamos esta mañana, se refiere más al alma, ¿cierto que sí? No a sus emociones y todo lo que implica, sino al alma. En Jeremías 2:2 dice lo siguiente. Esta es como la misericordia del Padre hacia su amada. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, en la única manera donde pudo acercarse fue en el desierto. Aquí refiere, cuando estaba en esas condiciones, el pueblo de Israel, como Ay, perdón. ¿en dónde lo podemos asociar? Cuando lo amaba y me seguía a través de lugares desolados, en el desierto cuando salió de Egipto. En el desierto, cuando salió de Egipto. En el desierto. Porque era como su primer amor. ¿Sí? Estaba en amor, estaba como iniciando. El Eterno se estaba mostrando apenas a ellos. ¿Sí? Aunque hubieron muchos que, bueno, se revelaron al transcurso del desierto, también otros escucharon. ¿Sí? No podemos decir que todos. Y Isaías 42 dice, hablad al corazón de Jerusalén, anúnciele a gritos que se acabó su servidumbre, que su culpa ha sido perdonada, que ha recibido de mano del Adón doble castigo por sus extravíos. ¿Cómo iba a obtener perdón y a través de quién iba a obtener ese perdón y ese rescate? Porque ella ya no se podía volver a su primer marido. ¿Por qué? Ya tenía carta de divorcio, ya había sido expulsada, ¿cierto que sí? Tenía que volver a su marido, pero siempre y cuando su primer marido que hubiera muerto. ¿Y quién hizo eso por ella? Yeshua. ¿Sí ve? Por eso le dio carta de repudio. Y para volverse a casar, que eso lo encontramos ya en las bodas del Cordero, que su pueblo ya es la amada, es la desposada, ahorita es la desposada porque no se ha podido volver a casar, no ha habido otras bodas, todavía, eso lo vamos a ver a futuro. ¿Sí? Dice que el valle de Acor, ¿y ustedes se acuerdan del valle de Acor a qué se refiere? ¿Se acuerdan que fue el escenario del pecado y la muerte de Acán? ¿Quién fue Acán? El rey, cuando Jezabel lo mandó matar a Acor, y él no me acuerdo el nombre. En el valle de Acor mandó matar para quedarse con la parcela, ¿sí? No, cuando ¿Iró a sentar? cogieron los lingotes de oro, ¿se acuerdan? Acán. Acán. Es Acán, no Acán. Sí, eso es parecido, pero es Acán. Acán, ¿se acuerdan Josué. que Acán Ah, con Josué, Josué, sí. que fue el que escondió los lingotes de oro y un manto, y que hubo anatema en el campamento? Sí. Ahí en ese valle de Acor fue donde murieron. O sea, ahí fue donde prácticamente el Padre los destruyó. Pero ahora no iba a ser el lugar de muerte, sino lo iba a convertir
en un símbolo de esperanza ese mismo lugar, ¿cierto? Y dice que, también dice que cantarán como el día de la subida de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan del cántico de Moisés? El cántico de Moisés. No lo vamos a leer porque es bastante extenso, entonces no lo vamos a leer. Que también lo encontramos en Apocalipsis. O sea, es el cántico que vamos a cantar, que está en Apocalipsis también. Dicen el 17, 16 y 17, vamos, ¿sí? Así es. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás, ¿qué? Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán su nombre. Y Ishi es Señor, ¿cierto? Hemos dicho que aquí mismo dice en la... Esposo mío. Esposo mío. Mi marido. Ishi. Esposo mío. Esposo mío, perdóneme. Sí, esposo mío. O mi esposo. ¿Mm? Y Baal sí significa mi señor. O sea, ya no le íbamos a llamar más señor o mi señor. Por eso es que no le decimos señor ahora, sino le decimos Adonai. Y ya tenemos restaurados todos los nombres. ¿Cierto que sí? Los nombres del Eterno. Porque ese Baal en hebreo significa señor, dueño o marido. ¿Sí? Ese Baal significa, ¿sí? Y como nombre propio también es el dios cananeo de la fertilidad. ¿Sí? Entonces eso sería eliminado. El Padre iba a comenzar a restaurar los nombres en su pueblo. Y si lo vemos, Baal también tiene como un significado de maestro. Un dios es un maestro, pero no bueno. ¿Listo? No bueno. 18, versículo de 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y esa es la restauración de Israel a futuro también, que el Padre hará un pacto con los animales. O sea, una perfecta paz, que lo encontramos en Isaías 11:16, cuando dice que morará el lobo con el cordero, ¿se acuerdan? ¿Sí? El leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la bestia doméstica andará, y la bestia doméstica andarán juntos con el león, un niño los pastoreará, ¿sí? Eso lo encontramos en Isaías 11:16, pero para que ustedes se hagan una idea, eso es a futuro, ¿sí? Pero también dice que esas bestias del campo también se refiere a enemigos. ¿Sí? A enemigos del pueblo de Israel. Y las aves del cielo se refiere a los pájaros, de la palabra canab, con P al final. Y denota la idea de terror y conquista. O sea, ya no va a haber que otros pueblos lo aterroricen ni los conquisten. ¿Listo? A ese futuro. Y te haré dormir segura. Un día vamos a ver todo esto. Mientras tanto vamos en el camino. Y el Padre, claro, en el camino nos ha guardado. Tenemos enemigos, pero nos ha protegido. O sea, todo eso también lo podemos vivir hoy en día. O sea, no solamente eso es profético, en un día cuando ya estemos ahí ante el Rey, no solamente es hasta ese día, también lo podemos vivir ahora. Y lo hemos vivido en este tiempo, ¿cierto que sí? Pero también el castigo lo ha vivido los dispersos, los que todavía están esparcidos. ¿Listo? Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Qué es desposar? Es un compromiso matrimonial. Todavía no hay boda, todavía no somos esposa. O sea, es un error decir que somos la esposa porque todavía no somos la esposa, somos la desposada. ¿Sí? Tenemos un compromiso matrimonial con él.
¿Cierto que sí? Es un nuevo contrato. Pero ¿cómo se hizo? A través de Yeshua, el único que pudo libertarnos, que pudo romper esa carta de divorcio y pudo volvernos a aceptar y que su desposada o su amada volviera a él, fue a través de Yeshua. ¿Listo? No había otra forma, porque si ve que dice que mientras el primer esposo no muera, ella no puede volver a casarse, porque pecaría. Ella tenía que esperar que su esposo muriera, pero su esposo murió y resucitó. Y por eso es la esperanza hoy en día del pueblo de Israel. O si no, no hubiera podido volver al Eterno. Por eso es llamada ahora desposada, porque hay un nuevo contrato matrimonial. Ketubá, se dice en hebreo, Ketubá, un nuevo contrato matrimonial. Para luego ir a ¿qué? A las bodas del Cordero. Un día habrá ese matrimonio, esa boda con el pueblo. ¿Listo? Dice que la desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a quién, a Yahweh. O sea, ya va a haber una relación más personal con el Eterno después de esto, después de esa restauración. ¿Se puede ahora? Claro, ahora se puede conocer a Yahweh. La desposaré en justicia. Sedec. Conté primero, Sedec. Y esto es absolver. Tiene la raíz primaria que es Sadat, que es absolver. O sea, y justificar. El único que pudo justificarla fue Yeshua. O sea, está hablando de Yeshua. La justificaré, ¿cierto? Para que pueda conocer a Yahweh. Y la justificaré en benignidad también y en misericordia. O sea, lo que el Padre tuvo con nosotros, ¿qué fue? Misericordia, benignidad. ¿Listo? 21, 22 y 23. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo. Y vean lo que estábamos hablando esta mañana de la lluvia. Él va a abrir los cielos, ¿cierto? Y ellos responderán a Jezreel. Recordemos que a Jezreel se emplea aquí para designar a quién. A Israel. A Israel, ¿sí? Debido pues a la semejanza también de los nombres, y aquí lo llama Israel. Y la sembraré para mí, ¿en dónde? En la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruama. Y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, ya no se llamará Lo-Ruama, ni Lo-Ami. Entonces, ¿cómo se llamará? Pueblo mío. Le quita el no. Ahora, como dice en Romanos 9:25, que menciona a Oseas, al profeta Oseas, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío. Ahora entiende por qué el Padre nos dice pueblo mío. ¿Viene de dónde? De ahí. Después de que no era pueblo del Eterno, ahora sois pueblo del Eterno. Después de que no era compadecida, ahora eres compadecida. Y dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Era pueblo del Eterno? No, eran hijos de prostitución, pero ahora el Padre por su misericordia nos hizo pueblo. ¿Cierto? A través de su hijo Yeshua. Sí, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, o a la no compadecida, compadecida. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en Isaías también dice que en 1 Pedro 2:10 dice lo siguiente: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, o sea,
lo ami, no eras pueblo, ¿sí? Pero que ahora sois pueblo, o sea, le quitó el lo o el no, ¿sí? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, o sea, que era lo Ruhama, éramos llamados, ahora somos llamados solamente Ruhama, compadecidos, o que alcanzamos misericordia, ¿sí? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en Oseas 1:11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Mire que lo dice desde el comienzo, lo que Samuel nos explicó. Oseas 1:11. Quiero que vayamos ahí. Que el Padre desde ahí estaba anunciando también lo que iba a pasar con Yeshua. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. O sea, las dos casas en una sola. Para que acontezca todo esto tienen que ser una sola. Y nombrarán un solo jefe. ¿Quién será? Yeshua. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel, o sea, de Israel, será grande. O sea, mientras esto no acontezca, todavía no va a ser el cumplimiento de nosotros en toda una eternidad con Yeshua. Para que sea mencionado Yeshua. Entonces, ¿ahora somos pueblo? Ahora somos pueblo del Eterno. Y quiero que vayamos a Ezequiel 16 y terminamos ahí. Pero es como un resumen. Después lo pueden leer detenidamente en casa. Pero es increíble que es casi el resumen de el capítulo 2 de Oseas. Y dice así. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Yahweh el Adón sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, era tanto la abominación, el pecado que había, que los llamaba así. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y dice el Eterno, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Le está hablando al pueblo, cómo el Padre la lavó, la limpió, y mire cómo la dejó. Y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, mire ese amor tan hermoso del Padre, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y te cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Adón, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, ahí está hablando del aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, le dio autoridad. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones, lo que les decía, entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura, dice Yahweh, que yo puse sobre ti. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron
suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata, de que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Yahweh, el Adón. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a tus hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud? Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Yahweh el Adón. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh el Adón, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, en lugar de su marido, recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Yahweh. Así dice Yahweh el Adón, por cuanto han sido descubiertas tu desnudez en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos tus abominaciones, en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniste alrededor de ti, y les descubriré su desnudez, y ellos verán tu desnudez. Termino acá. Lo pueden leer después. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Yahweh. Pero más ha dicho Yahweh el Adón: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Se pregunta. Antes, mire la misericordia, antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, eterno, y te acordarás de todos tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto,
sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Yahweh el Adonai. Amén. El Eterno ha sido bueno con usted y conmigo después de tanto. ¿Qué pide Él de nosotros? Fidelidad. Quiero que lo lean en casa, lo terminen de leer porque va mucho más allá. Por tiempo no lo leemos, pero nomás ahí por encimita se ven tantas cosas. ¿El padre tenía razón de darle una carta de divorcio a su pueblo? Justa razón. Pero tuvo misericordia, a pesar de todo lo que hicimos, tuvo misericordia de nosotros. Entonces, es una bendición poder tener esa misericordia y ser pueblo del Eterno. Amén. Bendiciones a todos los que nos escucharon en este día. Un abrazo.